comunicado antes del corte comercial. Y estamos enlazados con la congresista Carmen Omonte, presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Pensionario en el país y además integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y además aspirante a primera vicepresidenta del país por Alianza para el Progreso, acompañando a César Acuña Peralta y secundada por Luis Iberico, también exparlamentario. Congresista Omonte, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Rumbo al Poder por Vez Cable. Muchas gracias, Pedro. Un saludo para todos los que nos siguen en Vez Cable. Es para mí una alegría estar compartiendo estos momentos y poder conversar sobre los temas que les interesen. Para comenzar, la suspensión del debate del día de ayer finalmente quedó establecido para el día de mañana lunes, pero en el tema de AFP, para el retiro de 4 UITs o del 100% de la AFP, pero ¿alcanzará el tiempo, congresista Omonte, para que pueda debatir mañana, ya que mañana también es el tema de la admisión de moción de la vacancia presidencial? Evidentemente los tiempos están ajustados, no va a ser sencillo, probablemente sea un pleno como ha sucedido muchas veces en el Congreso, que después ocupe todo el día hasta altas horas de la madrugada el día siguiente, ¿no? Esperemos, pero porque finalmente va a ser un tema de decisión política de las bancadas, que si hay acuerdos en alguno de estos dos temas o en los dos temas, pues se acorte el debate a solamente un tiempo determinado. Esto también se ha hecho en otras oportunidades, sobre todo cuando ya hay decisiones, cuando ya hay consensos internos o consensos ya como institución, pues ayudaría a que se acorten los plazos. Pero también, por otro lado, no se puede acortar el derecho de los congresistas de expresarse, ¿no? Entonces, si hay ese ánimo de que cada uno quiere expresarse, no solo la opinión que tenga o la reflexión que tenga un congresista o la posición política que tenga, sino en base a los que representa. Nunca hay que olvidar que el congresista representa a la población, al ciudadano, y por tanto a veces hay también esa necesidad de hacer llegar a través del pleno de Congreso y a través de los medios la opinión de ese sector al que representa un parlamentario. El tema del debate presidencial, me imagino que todos van a querer hablar, aunque hay una lista de oradores, pero en el tema de AFP no creo que algún parlamentario quiera estar ausente del debate, más aún que el tema AFP podría servir como un colchón electoral, congresista Omonte. Eso es importante señalar, Pedro, y bien que lo dices. Estamos en una etapa complicada, es como la tormenta perfecta, diríamos así, ¿no? Que se han unido diferentes factores, estamos concluyendo ya el año, falta poco para que acabe la legislatura, hemos iniciado ya todo una campaña previa, preelectoral, pero en la práctica ya estamos en carrera, son cerca de 25 listas que van a buscar llegar al sillón de Pizarro. Por otro lado, tenemos esta crisis del COVID, una crisis de salud económica complejísima que tiene sus propias exigencias, sus propias demandas. Entonces hay muchos factores que están haciendo que el análisis, la reflexión, la posición que se toma no sea sencilla. Yo confío que la población va a entender estos momentos complicados que estamos asumiendo como Congreso y que en medida de lo posible, individualmente y corporativamente vamos a tratar de tomar las mejores decisiones. Son muchos los factores que se han unido en esa tormenta de decisiones, pero hay que asumir nuestra responsabilidad y hay que dar los pasos que sean necesarios. Y la responsabilidad que tiene en estos momentos usted particularmente es el tema de liderar el sistema de reforma de pensiones en el país, una exigencia, un clamor popular de hace muchísimo tiempo. La forma permisiva o perversa, cómo es que la AFP termina generando utilidades. Sin duda alguna que recordará usted el punto de quiebre, creo, de ese sistema de AFP, cuando en marzo de este año se anunciaba la pandemia y los aportantes decían, ¿y cómo hago yo para trabajar o para poder generar ingresos? Bueno, entonces le de mi AFP. Y la AFP decía que no le puede dar la plata al aportante porque básicamente iba a generar un colapso financiero, colapso económico en el país. Se veía un cataclismo económico, decía la AFP. Pero días después las AFP se reparten utilidades por cientos de millones de soles. Te decían, tu plata no la vas a recibir porque generas una inestabilidad financiera. Por tu culpa el Perú se puede ir al despeñadero. Pero nosotros nos repartimos cientos de millones de soles de utilidades que hemos hecho con tu plata. Era una cachetada y de vuelta que nos daban las AFPs. Ahora estamos a puertas de la reforma congresista. Hay muchas
contradicciones, bien lo has mencionado, Pedro. Este es un sistema perverso. Recordemos que las AFP se crearon en el año 92, sin ningún estudio técnico, sin ningún estudio actuarial. Fue decisión política, se consideraba que era necesario reformar el sistema previsional. Había una onda, una moda, una tendencia que venía de Chile, que ya tenía alrededor de 4 años ya de existencia de las AFPs. Aquí en Perú, el presidente Fujimori toma una decisión y con decreto ley, con decreto legislativo, se crean las AFPs. Fue decisión política. Ha pasado cerca de 30 años, evidentemente el sistema ha demostrado que no funciona. El sistema ya ha colapsado, tanto el nacional, que está recibiendo un gran peso de subsidio por parte del Estado, es decir, del recurso de todos nosotros, y en el caso de las AFPs, en la que ya se ha demostrado que los ingresos realmente son bajos. Hay un tema importantísimo, Pedro, y todos los que nos están siguiendo, que lamentablemente no se ha tenido en cuenta. En primer lugar, la informalidad. El tener al más del 70% de nuestros trabajadores, hombres y mujeres, fuera del sistema formal, y no porque lo quieran, es porque lamentablemente esa es la realidad que atraviesa nuestro país. Entonces, son autónomos, independientes, emprendedores, pero dentro del ámbito de la informalidad. Entonces, tenemos menos del 30% con empleos formales, podríamos llamarlo así, entre comillas. Pero no solamente eso, el nivel de ingresos es bajísimo en nuestro Perú. Esa es una realidad que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero, congresista Monte, cuando ustedes plantean el sistema de reforma, los primeros en saltar han sido justamente las AFP. Y ahí mencionan que para que el sistema previsional en el país pueda mejorar, tienen que solucionar primero el tema de la informalidad. Porque si no solucionan el tema de informalidad, por más reforma que se pueda hacer en el sistema, ese simplemente va a seguir fracasando. De una u otra forma, seguirá manteniendo descontenta a la población. Es la fórmula mágica que plantea la AFP para que eso pueda mejorar en el país. La verdad es que no nos pueden decir que primero tenemos que solucionar la informalidad, porque tenemos que avanzar, evidentemente, y hasta ahora ningún gobierno lo ha hecho en serio. Cómo incentivar, no cómo sancionar, sino cómo incentivar a que esa gran masa laboral que está en ese 70% vaya formalizándose. Pero son trabajos paralelos, no podemos decir no hacemos la reforma mientras no se formalice. Y yo estaba hablando del tema de pensiones porque eso es importante para hacer el cálculo de la realidad actual, cuánto correspondería con 20 años de aporte. El 90% de los aportantes a la ONP ganan menos de 1.450 soles. Esa es nuestra realidad. Si aportan los 20 años, que es lo que estipula la norma, tendrían acceso a una pensión de menos de 300 soles. Como existe la pensión mínima en la ONP, el Estado cubre la diferencia para esa pensión mínima. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿se dio cuenta usted la forma como es que las AFP ahora hacen campaña o una contracampaña a la propuesta de reforma que está planteando su comisión? Hace varias noches atrás vi un publireportaje, un cherry, una publicidad de un noticiero nacional donde salía un viejito diciendo que la AFP le cambió la vida, le salvó la vida porque elegante, ¿no? Elegante, en un sofá elegante, una sala muy bonita. Mi pobre madre, pero congresista, mi pobre madre termina recibiendo una pensión de viudez de 300 soles. Hay gente que recibe una pensión siendo el titular de 250 soles. ¿Quién vive con 250 soles? ¿Quién con 200 soles de pensión de AFP podría salir un publireportaje a decir que la AFP le salva la vida, que puede disfrutar de su vejez de forma digna? A eso iba. Entonces tenemos que 90% de los afiliados a la ONP ganan menos de 1.450 soles y por tanto no le va a alcanzar para una pensión de 500 y el Estado subsidia. En las AFPs, el 73%, Pedro, de afiliados a las AFPs ganan menos de 2.000 soles, que quiere decir que si tiene la suerte, porque no todos tenemos la suerte de estar 20 años laborando formalmente y aportando, van a tener una pensión de menos de 500 soles. ¿Qué significa? Que siempre se debió informar, y eso nunca se hizo, que los que tienen pocos ingresos o ingresos menores, calculan que sus ingresos van a ser menores de 2.000, de 2.500 soles, nunca debieron pasarse al sistema privado. El sistema privado, en la fórmula que tenemos ahora, si se reforma, si se cambia, será otra cosa, pero así como está actualmente el sistema, las AFPs pueden ser, como decía esa publicidad de este adulto mayor,
beneficiosa siempre y cuando tengas altos ingresos, medianos a muy altos ingresos. Evidentemente, para esos adultos mayores, que son un porcentaje pequeñito de nuestra población, evidentemente las AFPs actualmente sí le funcionan y pueden tener esa cobertura en su adultez mayor para estar en un sofá elegante, en una sala bonita y decir que las AFPs le están permitiendo tener una vejez digna. Pero la gran mayoría no tiene esos ingresos. Un pensionista ideal, el que todos algún momento soñamos ser, pero que lamentablemente para gran parte de los aportantes de ONP y de AFP, siempre llegar a la edad de jubilación es una pesadilla total, por la pobreza en la cual terminas sumiéndote la pensión magra que recibes del sistema. Pero ¿qué va a pasar con el Sexto Monte con el tema de las pensiones mínimas? El Ejecutivo está planteando una pensión mínima de 250 soles para aquellos que en la ONP han aportado 10 años como mínimo. O sea, y en su momento le pregunté a Walter Martos qué va a pasar con los que aportaron, por ejemplo, 9 años, 8 años, 7 años. El presidente del Consejo de Ministros no supo dar ninguna respuesta. Dijo, estamos partiendo por los de 10 años. O sea, y los restos, los que aportaron menos de 10, no se los tome en cuenta. ¿Qué va a pasar con la pensión mínima? ¿Se va a acoger la propuesta del Ejecutivo de los 250 soles, que también ha sido ampliamente rechazado por los aportantes a la ONP? Justamente en el nuevo sistema que estamos construyendo, porque es una reforma que requiere bastante trabajo. En este camino que estamos construyendo, nosotros proponemos que, en primer lugar, se rompa esa injusta norma que obligaba a que recién a partir de los 20 años podías tener derecho a una pensión. Significaba que si tú trabajabas 19 años, 11 meses, ese dinero iba al agua. Y es tu esfuerzo, es descuento de tu salario. Entonces, está bien que hayan pensiones escalonadas a partir de los 10 años, pero en nuestra propuesta, todos aquellos que no llegaban a los 10 años, en un momento determinado, si se calculaba que su pensión iba a ser tan irrisoria con el cálculo de menos de 10 años, hasta 10 años, pues se le devuelva todo ese fondo más la rentabilidad, porque evidentemente 10 años de aportes ha generado una rentabilidad. Esa rentabilidad no está en el espacio, existe. Devolverle el importe de esos hasta 10 años aportados más la rentabilidad que ganaron. Hay un grave problema, Pedro, con respecto, vuelvo a repetir, el tema de nuestro nivel salarial en nuestro país para las grandes mayorías. Habrán quienes ganan 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 150,000 y más arriba. Pero eso es mínimo. La mayor parte de nuestros hermanos y nuestras hermanas peruanos ganamos mucho menos. Por tanto, ese cálculo tiene que ser importante para esta gran decisión, porque sí o sí, si queremos tener una pensión mínima, se va a requerir aporte del Estado. Esa es una realidad y eso lo saben las AFPs. Saben que ellos tarde o temprano van a dar pensiones de 60 soles, de 100 soles. Pero congresista, en el tema de pensión mínima, ¿va a ser un fondo común a través del cual se establezca la pensión mínima? Y una repregunta sobre esa pregunta, ¿de cuánto sería la pensión mínima? ¿250 soles que plantea el gobierno? En primer lugar, la nueva propuesta que tenemos recoge lo mejor de cada sistema. Lo mejor que tiene hoy la ONP es que hay una garantía de pensión mínima, que lo subsidie el Estado. Hay una garantía de pensión mínima, eso es importante. ¿Qué es lo bueno que tiene las AFPs? Que es una cuenta individual, ¿no? Y la mayoría de los peruanos están de acuerdo con que sea una cuenta a tu nombre, que tú digas, este es un fondo para mi jubilación, está mi nombre, está mi número. Eso es algo bueno de las AFPs. ¿Cuál es lo negativo en el caso de la ANP? Empezar que no tienes un fondo a tu cuenta. En segundo lugar, que tienes una pensión máxima. En el caso de las AFPs no hay pensión máxima. Si tienes buenos ingresos, si te has esforzado mucho durante muchos años de tu vida, pues no hay límite para tu pensión. Eso también se está cogiendo en el sistema. Entonces, en el nuevo sistema hemos equilibrado las dos ventajas de estos dos sistemas, porque va a ser solo un sistema integrado. Entonces, va a haber pensiones mínimas. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿de cuánto sería? No lo podemos determinar en este momento en la comisión, porque evidentemente allí sí o sí tenemos que llegar a un consenso con el Ejecutivo, porque vamos a requerir, obviamente con todo el consenso social que ya tenemos, impulsar, exigir, demandar, pero
finalmente la decisión fiscal depende del Ejecutivo, porque si no simplemente nos dicen no prospera su norma y adiós, y no queremos eso, ¿no? Entonces, esos cálculos. Y sobre todo, lo que sí es importante también aclarar a la gente es, en primer lugar, que no se van a estatizar sus recursos, que no es que a los que actualmente tienen sus fondos en la AFP de pronto se va a ir a una bolsa, a un fondo de reparto y ya no la ven, porque eso es lo que están difundiendo lamentablemente las AFPs y están engañando, han mandado comunicados a los correos electrónicos de todos sus afiliados, diciéndoles, cuidado, que la reforma que está haciendo el Congreso va a hacer que tus fondos desaparezcan, se vayan al Estado. Eso es totalmente falso. Nunca haríamos una propuesta que afecte. ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con esos fondos? Ya. Eso es lo que estamos explicando. Este nuevo sistema, este marco, porque va a ser un marco general del nuevo sistema previsional, en primer lugar es de aquí en adelante. Es de aquí en adelante, ninguna ley es retroactiva. Para los actuales aportantes, evidentemente va a haber una etapa de transición que no la vamos a determinar nosotros, en la que se entiende, porque estos procesos demoran años. Todos los países que han entrado a reformas importantes de su sistema de pensiones demora años. Lo inmediato se hace de una vez, por ejemplo, el incluir ya los de pensión 65, el programa Contigo, que es para personas con discapacidad, en fin, lo que se puede hacer inmediatamente, empieza inmediatamente, pero siempre bajo un principio de progresividad, ¿no? Una transición que es necesaria. Se entiende que la mayor parte de los afiliados que ya actuales de la AFP, que ya tienen años, van a mantenerse en el sistema tal como está, y solamente aquellos que consideren que hoy ese sistema sí les beneficia, voluntariamente puedan trasladarse. Pero si no consideran que este nuevo sistema los va a beneficiar, se entiende que van a pertenecer, mantenerse en el sistema actual. Y va a haber una etapa de transición en la que evidentemente los que tienen pocos años probablemente sean los que ingresen al nuevo sistema. Entonces, no debiera haber esa preocupación, somos sumamente responsables, este no es un sistema que de aprobarse empieza a funcionar al día siguiente, requiere mucho esfuerzo, mucho estudio con el Ejecutivo para el tema ya de la implementación con un tránsito adecuado, un tránsito saludable y evidentemente que eso va a tomar años y sobre todo que este año en el que tenemos una crisis fiscal enorme porque se están utilizando los recursos del Estado para enfrentar el COVID, más allá de que se estén usando bien o mal, eso ya ¿no? Lo sabremos con el tiempo, pero ¿ya? Se ha gastado. La verdad es que se ha gastado. Claro, en el tema del gasto fiscal, para algunos por momentos termina siendo un despilfarro fiscal, por la forma como se viene ejecutando el presupuesto público en el tema de bonos que nos lleguen a todos, en el tema de compra de pruebas rápidas, que incluso un ex procurador ha pedido que incluyera al presidente Martín Vizcarra en la investigación por presunta corrupción, lo mismo que también a la ministra de Economía. Entonces, hay un tema muy complicado en el tema fiscal en el país. Hay algo que tú estás hablando importante, Pedro, que es el tema, el bono no les llegó a todos. ¿Por qué no les llegó a todos? Porque no tenemos actualmente una política de inclusión financiera. Millones de peruanos no tienen cuentas en los bancos, ¿no? A veces nosotros pensamos y reflexionamos y tomamos decisiones en base a nuestra realidad, a la de nuestro entorno, pero millones de peruanos no tienen cuentas en los bancos. Y es por eso es que no se podía entregar los bonos, no había cómo identificar a dónde poner el dinero. Claro, y el sistema lamentablemente ha fallado en ese sentido. Pero, congresista, para terminar, me quedan 2 minutos para terminar. La candidatura de César Acuña o el éxito de la campaña de César Acuña, ¿se podría decir que depende de usted? Porque el tema de reforma de pensiones es algo fundamental y usted se encuentra justamente donde las papas queman. Y usted parte con ventaja en ese sentido como candidata a primera vicepresidenta del país. ¿Depende, considera usted, de usted el éxito de la campaña electoral de César Acuña? Si la reforma va bien, la gente lo va a respaldar. ¿Cree usted así? Yo espero, querido Pedro, que la campaña dependa de la suma de todos los esfuerzos, pero sí es realidad que el tema pensionario es un tema fundamental, que no se va a poder lograr que inmediatamente simplemente, ese es un riesgo, ese es un gran reto, que van a haber sectores que nos van a criticar y no van a estar de acuerdo, va a ser también una realidad, pero confío que más allá del ánimo de buscar que la población lo salude o lo aplaude, tengan la certeza que no solo yo, sino los
8 integrantes adicionales de esta comisión, porque yo creo que hay que agradecer el esfuerzo de los 9 miembros de esta comisión, que más allá de los partidos políticos a los que representan, están todos los partidos políticos. Yo valoro y aprecio a cada uno de los miembros de esa comisión. Es el esfuerzo de todos, y vamos a trabajar con esa responsabilidad pensando en el futuro, en sus hijos, en sus hijas, en nuestros nietos, más allá de nosotros mismos. Es una reforma a las próximas décadas. Claro, pero de una u otra manera los políticos siempre pensando en sacar un caudal electoral en las siguientes elecciones. Tampoco van a negarme eso, como dice Monte, porque lo que podría pasar con el tema de reforma de pensiones podría significar el éxito de su líder político, César Acuña, o también el tema del fracaso de la campaña electoral. Usted tiene una mochila bastante pesada sobre sus hombros. Asumo esa responsabilidad, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo de la mejor manera en compañía de todos los miembros de la comisión. Y entendamos que esta es una tarea de todos, también de los medios de comunicación, pero sobre todo de los ciudadanos, que interpreten la información adecuadamente, Pedro. Yo cuando he leído, he escuchado, por ejemplo, a los voceros de las AFPs que son claramente direccionados porque tienen un trabajo que hacer como voceros del sector privado, atacar con tanta mala información a esta propuesta, pues evidentemente los ciudadanos tendrán que tener la apertura, la claridad, la sabiduría para mirar lo que está detrás y entender que queremos beneficiarlos, queremos pensar en pensiones dignas y vamos a buscar eso, mejores pensiones para la mayoría de los peruanos. Eso es lo que queremos. Bien, congresista Monte, muchas gracias por el tiempo. Le agradezco. Gracias, Pedro. Gracias. Que tenga buen domingo. Buenos días. Vamos a la pausa rápidamente. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder. Willax es de todos y para todos. Ahora también estamos en Canal 8 de Vez Cable.